Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nuevamente tenemos de poder compartir su palabra. Nunca me voy a cansar de decir que son privilegios que el Señor nos otorga de una manera inmerecida y ¿qué puedo decir? Solo agradecerle su bondad, su cuidado y la paciencia que tiene con cada uno de nosotros, especialmente conmigo, para poder llevar la enseñanza de su palabra en esta noche. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, por la oportunidad que nos das de, Señor, compartir tu palabra. Es un privilegio que no merecemos. Yo te agradezco siempre por darme, Señor, de tu gracia, de tu favor y la oportunidad de poder compartir con mis hermanos esta noche. Yo te ruego que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones y no sea en ningún momento un concepto personal, ni menos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta noche tengo para compartir un tema que es realmente importante para cada uno de nosotros. Y lo he titulado No hay ósmosis espiritual. Es un tema resumido y voy a abordar 3 puntos como lo voy a mencionar adelante. Pero quisiera aclarar y para que todos estemos en el mismo contexto de lo que estamos hablando, entendamos el término al cual me voy a referir. El término ósmosis realmente es un proceso que se da de movimiento de sales de un lugar a otro, de un espacio a otro. Ese es un proceso pasivo, inmediato muchas veces. Es un término que se usa mucho en medicina, en física, en biología, pero que verdaderamente nos ilustra la forma en la cual muchos entienden el desarrollo de la vida cristiana. Entonces, lo traigo a colación especialmente porque en nuestra vida espiritual pareciera que muchos entienden que una vez recibido a Cristo como su Salvador, todo terminó ahí y no hay más que hacer, lo cual no es así. Nosotros, si el proceso fuera de esa manera, pues verdaderamente no habría tanta instrucción en la palabra al respecto de que nosotros debemos de crecer y alcanzar un objetivo, una meta que está establecida en la palabra de Dios al respecto de lo que nosotros debemos de alcanzar o a dónde tenemos que llegar.
En nuestra vida espiritual debemos aclarar que nuestro llamado es a crecer. No puede haber un movimiento pasivo, un movimiento, digamos, que no represente una caminata después de haber conocido al Señor. Hemos nacido de nuevo, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable, hemos pasado de muerte a vida. Entonces, de ahí en adelante, no podemos quedarnos en esa posición, solo cambiar de cancha, digamos, sino necesitamos crecer, necesitamos caminar, necesitamos avanzar para llegar a un objetivo y a una meta. Hay condiciones que hermanos, nosotros debemos de saber que no nos darán el crecimiento que necesitamos, como por ejemplo el hecho de cargar una Biblia bajo el brazo, o una Biblia en el carro, por ejemplo, o una Biblia en la oficina. Eso no es suficiente. O una Biblia en la casa, abierta en el Salmo 91, como hay mucha forma de colocarla o de esa manera en los hogares. Eso no te garantiza nada, no me garantiza nada a mí. Tampoco, siempre me recuerdo de mi hermano pequeño, era tremendo. Un día estos lo van a conocer, pero lo traigo a colación porque mi hermano era mero rebelde en ese sentido. Y mi mamá siempre estaba cerca de nosotros para instruirnos en el estudio. Mi mamá es maestra, siempre la he admirado por eso. Pero mi mamá era estricta en el sentido de obligarnos a estudiar. A mi hermano Alejandro, al mayor, a mí, a mi hermano pequeño también, pero era el más resistente, y mi hermana, pues con ella nunca tuvo problema. Ella siempre fue muy dedicada al estudio, Alejandro también. Pero Fernando era complicado, entonces aquel siempre andaba cambiándose de habitación, se pasaba de su habitación a la sala, de la sala se iba en área de estudio, área de estudio bajaba otra vez a la sala y siempre andaba con el libro bajo el brazo, ¿verdad? Y andaba buscando una taza de café. En fin, siempre nos causaba risa lo que hacía, ¿verdad? Tampoco el hecho y eso no le daba buenas notas, entonces mi mamá tenía que aplicarle la justicia, la justicia familiar, así que de esa manera lo arregló. Así que, pero tampoco, hermanos, por usar el léxico cristiano, que eso está muy de moda actualmente, ¿verdad? Toda la gente usa la palabra amén, toda la gente usa Dios te bendiga, toda la gente, pero eso no te garantiza nada, eso no me garantiza nada. Usar el léxico cristiano no es una característica que demuestre que verdaderamente nosotros estamos creciendo en el conocimiento del Señor. Ahora, hay procesos que ayudan, mas no son tampoco una garantía de que estemos caminando en la manera como el Señor quiere. Y por ejemplo, el hecho de asistir a la iglesia es fundamental, es importantísimo no dejar de congregarnos, dice el libro de Hebreos, pero Cristo también nos mostró con su ejemplo que era una costumbre que él tenía, y lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo número 16, dice que llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. O sea, esa es una buena costumbre, porque el hecho de asistir a la iglesia en estos 2 años y medio, de estar en las reuniones de la iglesia, digamos de manera presencial o de manera virtual, también nos ayuda de una manera importante, porque estamos recibiendo la enseñanza continuamente. Sin embargo, tengo 3 preguntas que son los interrogantes para resolver en esta reflexión de la noche. Así que hay lugar para muchas preguntas, pero en esta noche voy a utilizar 3. ¿Qué es lo que debemos de conocer? Es la primera pregunta.
como no hay ósmosis espiritual para que nosotros podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y pasemos de una fase de niño a una fase de madurez, eso no puede ser. Pero, entonces la pregunta es, ¿qué debemos de conocer? La respuesta es la senda por la cual tenemos que caminar. La segunda pregunta es, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Hasta qué nivel queremos llegar en el conocimiento de la palabra de Dios? Y la respuesta es al nivel de madurez. Al nivel de madurez. Tercera pregunta, ¿por qué debemos de conocer? ¿Por qué debemos de conocer? Porque la respuesta es porque el conocimiento, hermanos, es un proceso gradual. El conocimiento no se adquiere de un momento a otro tampoco, sino es un proceso gradual. Y nosotros lo hemos vivido a través de nuestra vida. O sea, vamos cada año, digamos, en el proceso de estudios que hemos tenido a través de nuestra vida, el grado de dificultad y de profundidad del conocimiento ha aumentado y eso nos ha dado la capacidad de poder desarrollarnos. Muy bien, veamos el 1. ¿Qué debemos de conocer? La senda. Cristo dijo, ¿cuál es la senda? Yo soy el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. En el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 24 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. La pregunta es, entonces, ¿cómo puede el hombre entender su camino? Otra versión dice, ¿cómo podrá el hombre entender su camino? Esto trae implícito algo. Se necesita una enseñanza. O sea, necesitamos una enseñanza. Si vamos al capítulo 37 de los Salmos, verso número 22, dice de la misma manera la primera oración. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y lo más importante, Él es el que aprueba su camino. El Señor es el que aprueba su camino, una vez nuestros pasos estén ordenados. Entonces, necesitamos saber que ese camino, hermanos, nos va a llevar a una posición y nos va a ubicar en un punto final que es la perfección. La perfección entendida como madurez también. La madurez es entendida también como un sometimiento completo de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Capítulo número 119 de los Salmos, versículo 1. Vean ustedes cómo se introduce. Ese capítulo 119 de los Salmos es tan precioso con sus 176 versículos que siempre, cada vez que lo leo al mes, me enseña cosas nuevas. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. En este caso es el que obedece al Señor, ¿verdad? Que mucho estoy leyendo el versículo equivocado. Déjeme ver. Sí, el capítulo equivocado. Déjeme ubicarme. Sí, dice diferente. Dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Los que andan en la ley del Señor. Imagínense, vea cómo lo identifica la palabra, o cómo nos identificaría a nosotros como bienaventurados los de camino perfecto. Cuando habla de camino perfecto es aquellos que obedecen totalmente,
que andan en la senda, que son instruidos y que la obedecen, o sea, que obedecen los mandamientos del Señor. Ese mismo capítulo 119, versículo 5 dice, ojalá mis caminos sean ordenados para guardar tus estatutos. ¿Se dan cuenta de las peticiones que surgen de lo más profundo del corazón? No son peticiones de bienes materiales. Son necesidades mucho más profundas que deberían de surgir de lo más profundo de nuestro corazón. Ojalá mis caminos sean ordenados o afirmados para guardar tus estatutos. Eso debe ser un clamor. Así que, dándole respuesta a la primera pregunta, podríamos cerrar diciendo que es la senda. Él es la senda. Él es el dueño del camino. Él es el que conoce a la perfección el camino. Por lo tanto, nosotros debemos de clamar para que nuestro caminar sea afirmado por el que conoce el camino, por quien es el camino, a fin de que podamos llegar a esa estatura, a esa medida del varón perfecto, del varón maduro, que es Cristo. Es el deseo de nuestro corazón. Necesitamos escuchar su consejo continuamente. Hermanos, si Cristo pasaba la noche orando, y muy temprano de mañana dice que se apartaba, y siendo aún oscuro, se apartaba y se iba a un lugar solo a orar. Tenía que escuchar. Por eso dijo, lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Pregunta número 2. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a un punto de madurez. A un punto de madurez. Esto, hermanos, se habla de manera muy superficial en estos tiempos. Pero es esencial, por favor, veámoslo de esa manera. Es esencial en nuestra vida. Esto es primordial, es fundamental. Si esto no está en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, no vamos a poder resistir las condiciones que el mundo está presentando actualmente y el ataque que el enemigo está desarrollando en la vida de los cristianos. Efesios 4, versículo 13. Y leo la versión de la Biblia de las Américas porque me pareció tan impactante cuando lo leí, y eso que lo he leído varias veces. O sea, tenía el versículo marcado con varios colores de tinta de marcador, y hasta hoy que tuve que revisarlo de nuevo y que estaba meditando y reflexionando en esto, el Señor me abrió los ojos en esto. Y dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. La versión Reina Valera dice al varón perfecto. La versión de las Américas dice a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el hombre maduro? ¿Quiénes son los huíos? De acuerdo al original, en el griego original, los huíos son los hijos maduros, los que ya avanzaron, los que pasaron de ser niños a jóvenes y llegaron a la madurez espiritual. Ellos son los hijos maduros, aquellos en los que el carácter de Cristo puede ser visto o podrá ser visto. Estos son los maduros. Aquellos hijos de Dios, de los cuales la creación misma, dice el libro de Romanos, gime a una, esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos maduros de Dios. Aquellos maduros de los cuales habla el profeta Joel en el capítulo 2,
Cuando le dice a la tierra que ha sido azotada, dañada, lastimada, ultrajada por el hombre, tierra, no temas. Animales del campo, no teman. Porque los pastos reverdecerán. Y eso será el cuidado y el cambio completo de mentalidad que seguramente tendrán esos hijos maduros para señorear sobre lo que Dios ha creado y darles seguridad a toda la creación de Dios y no continuar destruyéndola. Pero no solo es eso, no solo es a esa estatura de la medida del varón perfecto, del hijo maduro, sino también Sión, llegar a un punto estratégico, que es Sión, es un nivel más alto, es el lugar de su morada, el monte de Sión, es el lugar de su morada, el lugar de reposo, el lugar que el Señor eligió para su morada. Pero no solo alcanzar esa posición de altura, ese monte de Sión, sino permanecer ahí también. Sino permanecer ahí. El carácter de Cristo morando en sus hijos maduros, siendo visto el carácter de Cristo en ellos, sometiendo su voluntad completamente a la voluntad de Dios. El salmista en el capítulo 40 y verso 8 de los Salmos escribe, hablando el mismo David, pero de manera profética también del Señor Jesucristo, dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Necesitamos una enseñanza continua, profunda, cada vez más a fondo, hasta que llegue a tocar la roca, la base, para que no sea movido por cualquier viento de doctrina. Por eso en el 143 de los Salmos, verso 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Es un proceso de aprendizaje. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, esto requiere una disposición en nuestro corazón, pero también es una actitud, es una necesidad que debe de surgir de ser confrontados con su palabra continuamente, porque lo necesitamos tanto, ofendemos al Señor de tantas maneras, que necesitamos encuentros continuos con el Señor para ser moldeados, para ser transformados, para ser guiados, para ser ministrados, para ser sanados, para ser restaurados, para ser animados de muchas maneras. Muchas áreas de nuestro corazón necesitan ser sanadas, necesitan ser liberadas, necesitan ser alumbradas por esa palabra profética más segura, dice Primera de Pedro, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese lugar oscuro es mi corazón y es tu corazón también. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero? Cristo mismo, su carácter. Hasta que seamos transformados, cambiados totalmente. Siempre me recuerdo de ese verso, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, el 143, verso 10 de los Salmos, que de no haber sido la intervención de Dios a través de su palabra, con ese versículo, hermanos, no estaría aquí. No estaría aquí, de verdad. El Señor me habló audiblemente a través de ese verso
en una ocasión, hace algunos años, de los más complicados de mi vida, y me puso límites. Y me dijo precisamente eso. Te voy a enseñar a hacer mi voluntad. No vas a hacer en esa ocasión, no vas a hacer tu voluntad, vas a hacer mi voluntad. Y vino ese verso a mi corazón inmediatamente. Ni me lo sabía. Con eso les quiero decir todo. Fue una cosa, una manifestación sobrenatural de Dios en mi vida. Y me llevó a la palabra, por supuesto, luego lo vi y me sorprendió de una manera extraordinaria. Entonces, alcanzar la madurez, el carácter de Cristo formado en nosotros, Efesios 4:13, pero también llegar a Sión. Llegar a Sión no es fácil. Nosotros solos no podemos hacerlo. Necesitamos a alguien que conozca la senda y Él es la senda. Por lo tanto, debemos de clamar a Él para que Él instruya nuestro caminar y para que podamos ascender, podamos subir. Obviamente habrán obstáculos que se interponen para que nosotros podamos alcanzar esa posición y llegar a ese punto en el monte de Sión donde nuestras obras de la carne no sean más, sino su carácter. No sean más esas obras de la carne y podamos de esa manera reposar de las obras de la carne. Y fluya en nosotros su carácter. Número 3. ¿Por qué debemos de conocer más? Esa es realmente una exhortación que el mismo Señor Jesucristo en el capítulo número 5, verso 39 le hizo a los discípulos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué más podemos pedir? Él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Además, es una necesidad. Salmo 143, verso 8. Esa podría ser la oración de apertura de cada día de nosotros. Dice, por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar. ¿Se dan cuenta de, hermanos? No podemos hacerlo solos. Es mi vida, yo decido, no es mi vida. Es la vida que el Señor me ha dado, la oportunidad de vida que el Señor me ha dado. Por lo tanto, quiero caminar de acuerdo a lo que Él quiere que yo haga, de acuerdo a la manera como Él quiere que yo camine, de la manera que Él me quiera llevar, así debo de caminar. Hay dos fases en la vida de los cristianos, como se dieron dos fases en la vida de los discípulos, que caminaron a la par del autor de la vida, que escucharon los consejos directamente de su boca. Y nosotros, a través de su palabra, lo hemos escuchado, lo hemos encontrado. La fase teórica requiere un conocimiento sólido, pero luego tendremos que llevar o llegar a un punto en el cual ese conocimiento que ha sido adquirido, que requiere, sea un requerimiento, un conocimiento profundo y sólido, para que cuando lleguemos a la fase de la práctica, de la vida práctica, donde nos encontramos en situaciones difíciles de resolver cada día, no seamos movidos fácilmente
y podamos tener el consejo, el recordatorio que el Espíritu trae a nuestra vida. Por eso dijo Cristo, no os dejaré solos, os enviaré otro consolador, el cual os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Es importante, hermanos, que nuestro fundamento sea fuerte, profundo y sólido. Efesios capítulo número 4, versículo número 14, a continuación de lo que es la visión realmente de la iglesia, nos afirma eso, ¿verdad? Para que no seamos llevados por vientos de doctrina, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, dice esta versión de las Américas, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Esto es una tendencia, es una influencia actual. Por favor, clamemos al Señor para que nuestra vida sea tocada por Él y que su palabra realmente sea la que nos dirija cada día. Finalmente, quisiera decirles, hermanos, que debemos de conocer más, porque la luz y la senda del cristiano van de la mano. Proverbios 4, versículo 18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa luz en aumento es un conocimiento, el conocimiento de la luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es el sol de justicia. El amanecer es precioso, pero la luz completa que da el posicionamiento del sol en su cenit realmente es espectacular. De otra manera no podríamos haber visto absolutamente nada este día. A sus discípulos, cuando les enseñó, cuando anduvieron con Él, siguiendo el contexto de Mateo 11:29, al final les dijo, después de haber ido a predicar a los lugares de donde eran cada uno de los discípulos, a Betsaida, por ejemplo, les dijo, aprended de mí. Aprender no es algo instantáneo, tiene que haber algo repetitivo, tiene que haber algo secuencial, tiene que haber un modelo, tienes que ver un modelo. Tengo que ver un modelo, y ese modelo es Cristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿No es eso lo que el mundo busca? Reposo, descanso, paz. Paz interna, por supuesto, ¿verdad? En ese caso, realmente los discípulos tuvieron que aprender esa fase teórica para luego, después, tendrían que ponerla en práctica, y lo mismo es para nosotros. La exhortación entonces de Pedro, hermanos, en la carta de Pedro, segunda de Pedro 3, versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. En la gracia y el conocimiento. No es fácil, requiere permanencia, requiere resistencia, requiere deseo, anhelo, conciencia de lo que estamos haciendo. Y es en ascenso. Es en ascenso. Capítulo número 24 de los Salmos. Verso número 3. Refiriéndose a Sión, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? No es solo llegar, es quedarse ahí. Es quedarse ahí.
Porque hermanos, al final de todo esto, estamos siendo moldeados, estamos caminando, estamos avanzando, a veces retrocedemos, a veces caemos, el Señor nos levanta en su bondad, pero estamos anhelando algo, hermanos. Y es lo que dice el capítulo número 3 de Filipenses en el verso 9. Ese texto o ese contexto del 9 al 14 puede terminar de leerlo usted en casa, pero el objetivo final es este: ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, decía Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, sino que es la que es por la fe de Cristo, la que es por la fe de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia, pero sobre todo que exista un anhelo, un deseo por querer conocerle más cada día. Dios les bendiga a todos. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.